Llega el turno de la conferencia especial a cargo del doctor Juan Formaro, que abordará la temática actualización e intereses sobre los créditos reclamados judicialmente. El doctor Formaro es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también profesor de Derecho del Trabajo en esa misma casa de estudios. Es doctor en Ciencias Jurídicas, recibido en la Universidad Nacional de La Plata y además profesor de posgrado en diversas universidades e instituciones académicas. Actualmente dirige el Instituto del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Colegio de Abogados de San Isidro. Doctor, lo invitamos a subir al estrado y tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la presencia. Gracias al doctor Burke por la invitación. Para mí es un honor estar hoy compartiendo con ustedes porque me parece que es un hito trascendental estos primeros 75 años de la Caja de Previsión. Cuando miramos un poquito los papeles, que mientras hago esta introducción voy a acomodar acá en la tarima, me encontraba, porque lo interesante es conectar, todo se conecta en definitiva, me encontraba con que mañana, hoy es 27 de octubre, mañana 28 de octubre se cumplen también 75 años de la creación del Fuero del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. También 75 años de la creación de los tribunales de trabajo de la provincia de Buenos Aires, que fueron pioneros en la práctica masiva de una oralidad que hoy se encuentra de alguna forma en crisis. Y entonces a mí me pareció importante abordar este tema de los intereses, de la actualización en los créditos reclamados judicialmente, porque se me ocurre que es un tema que conecta inescindiblemente con algo que tiene mucho que ver con estas jornadas, como son los honorarios profesionales. Nosotros sabemos bien que la ley de honorarios manda a computar determinadas pautas a efectos de determinar cuáles van a ser los honorarios que corresponden a los letrados, a las letradas en un pleito. Hay ciertas pautas que son de suma importancia, pero que los jueces y las juezas muchas veces no toman la trascendencia, no le dan la trascendencia que tienen. Por ejemplo, una de ellas es la complejidad de los pleitos. Otra es la particularidad del asunto y la innovación o la novedad que ha tenido el planteo que han hecho los abogados, las abogadas. Los jueces y las juezas generalmente se atienen a lo que es una de las pautas, que es una de las pautas principales porque es una pauta más objetiva, como es el monto del asunto. Y si ese monto del asunto queda horadado, como queda actualmente por imperio del paso del tiempo y de las tasas de interés que los propios jueces deciden aplicar a la hora de cuantificar las acreencias, nosotros tenemos que ese trabajo que realizamos al inicio de un pleito, que tiene determinada significación económica y que obviamente va a tener determinada significación también para nuestra cuenta de aportes, luego al momento de terminar ese pleito, y si tenemos la fortuna de poder cobrarlo, vamos a ver que no va a tener la trascendencia que tenía al momento de instar la acción. Y luego se producen circunstancias que, si imperara la razonabilidad, como tiene que imperar en cualquier sistema jurídico que se precie de orgánico, tenemos que el accesorio, que es el honorario, que una vez cuantificado con esa base horadada, empieza sí a tener ajustes propios, los ajustes propios que le dan la ley de honorarios, que me permite cobrar al valor del ius al momento actual, pero que el principal al que accede ese crédito sí sigue siendo objeto de esa horadación, porque por imperio de la doctrina legal de la Suprema Corte se le aplica la tasa pasiva de interés. En consecuencia, estos 3 o 4 elementos demuestran que nosotros tenemos que dar un paso más allá e interpretar la normativa. Me venía muy bien las palabras de la doctora Silvia Tanzi, porque yo recordaba ese caso que ella comentaba, un caso patético de una persona que perdió sus 4 miembros por una mala praxis, y ese es un caso que la doctora tuvo que fallar con el Código Civil, como ella decía, y se presentaban cuestiones que un juez que tiene en cuenta la realidad del asunto puede fallar
por imperio de la Constitución. Ahí se presentaban, yo recuerdo en ese caso, la particularidad de que el damnificado directo, que era esa mujer que ella comentaba, no había fallecido. Había quedado en un estado de gran incapacidad. En el Código Civil, en la redacción anterior, los damnificados indirectos no tenían legitimación para reclamar el daño moral, las consecuencias extrapatrimoniales, porque ustedes saben que en el Código Civil únicamente tenían derecho a reclamar las personas que eran damnificados indirectos si la víctima había fallecido. En el caso de que la persona hubiera permanecido con vida, aun cuando tuviera una gran invalidez, como en ese caso, los damnificados indirectos no tenían acción. Pasó en otro caso paradigmático de un chiquito, sus padres lo llevaron a someter a una intervención quirúrgica, hubo un exceso de anestesia, quedó en estado vegetativo, cuando reclamaron los padres la indemnización del daño extrapatrimonial, del daño moral, que indudablemente portaban porque su hijito de 3 años había quedado con una incapacidad absoluta en estado vegetativo luego de esa intervención quirúrgica. El Código Civil y Comercial decía usted no tiene acción. En el Código Civil y Comercial eso se ha modificado. Sin embargo, la doctora Tanzi tenía que fallar el pleito con el Código Civil Interior, pero lo fallaba a la luz de la Constitución Nacional. Las mandas constitucionales muestran, en ese caso, por ejemplo, que la normativa inferior no puede violar aquello que ya enseñaban los romanos. ¿Se acuerdan? Artículo 19, hoy en la Constitución Nacional, alterum non ledere, uno de los 3 famosas reglas de Ulpiano. Esto tiene mucho que ver porque en materia de actualización e intereses de los créditos reclamados en juicio, yo creo que nosotros no podemos seguir tolerando, y por eso le preguntaba al doctor Burke antes si hay algún juez o alguna jueza en la sala, así puedo ir un poquito más allá, y me puedo poner un poquito más vehemente, igual me voy a controlar, porque yo considero que el estado de situación actual no resiste ya mayor análisis. Y me voy a parar para analizar esto, no en torno a si la tasa activa o la tasa pasiva, porque es un debate que ya se dio hace muchos años, sino en orden a herramientas que nos da el nuevo Código Civil y Comercial y que nos permiten de alguna forma sortear el escollo de la doctrina de la Suprema Corte de Buenos Aires. ¿Para qué? Para defender los intereses de nuestros clientes, pero además para defender la cuantía económica del asunto, a partir del cual se van a regular nuestros honorarios y a partir del cual se van a determinar los aportes que van a ingresar en nuestra cuenta a efectos previsionales. Ustedes saben que, y viene a cuento esto a propósito de un acta que dictó la Cámara de Apelaciones del Trabajo, es el acta 2764 de hace pocos días, del 7 de septiembre del 22, donde a mérito del artículo 770 del Código Civil y Comercial dispone la capitalización de los intereses, el famoso anatocismo, denostado anatocismo en antiguos ordenamientos, y vamos a ver ahora cómo tiene que analizarse. El Código Civil regulaba el anatocismo en el artículo 623, todos lo saben, en la redacción originaria, permitía capitalizar los intereses, pero no permitía el pacto anticipado, es decir, el pacto de intereses tenía que existir una vez que los intereses se hubieran devengado, y además se podían capitalizar los intereses si el juez mandaba a pagar la suma resultante de la liquidación y el deudor persistía en la mora. La ley 23.928, la ley de convertibilidad, flexibilizó los supuestos y permitió el pacto anticipado de intereses. El Código de Comercio preveía otras hipótesis de anatocismo. Una de ellas era la capitalización una vez que existiera demanda judicial, era el artículo 569 del Código de Comercio, cuando los intereses se adeudaran a lo menos un año. No era una solución novedosa, era la solución que ya traía el Código de Napoleón. Cuando el Código Civil napoleónico reguló la capitalización de los intereses, reconoció esto que hoy reconoce el Código Civil y Comercial siglos después. El Código Civil y Comercial mantiene esa pseudo provisión como principio, que ya vamos a ver que no es tal, y luego flexibiliza la regla y permite el pacto de la capitalización con un límite semestral, es decir, no se puede pactar la capitalización de los intereses que se devenguen a menos de 6 meses, y luego inserta otro principio que ya dije estaba en el Código de Vélez, que era la capitalización a partir de la notificación de la demanda. Mantiene ese otro supuesto que era la capitalización una vez que se liquidara la deuda y el deudor perviviese en su mora. Lo importante entonces es analizar cuál es el fundamento de esa regla. ¿A qué obedece la existencia de esa, en principio ya vamos a ver que no es tal, prohibición genérica? En los ordenamientos más antiguos, el hostigamiento que sufrió la figura del anatocismo obedecía
a que el mutuo, el préstamo de dinero, se entendía destinado a subvenir a las necesidades más básicas de la persona que se endeudaba. Y entonces el legislador entendió que el anatocismo era una figura asimilable a la usura. Y por eso sentó como principio la prohibición del anatocismo. A esa raíz histórica obedece esa prohibición. Hoy en día, por eso, es anacrónico repetir sacramentalmente que el anatocismo está prohibido, que conspira contra el orden público, contra la moral y contra las buenas costumbres, porque en rigor el anatocismo responde actualmente a la práctica continua, diaria y natural de todas las operaciones que se suceden, y el paradigma son las operaciones bancarias. Voy a intentar explicar en pocos minutos por qué capitalizar los intereses no viola la doctrina legal de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, sino que es consecuente con la doctrina legal de la Provincia de Buenos Aires. Explico por qué, muy fácilmente. Si ustedes ingresan al aplicativo de la Corte, en la página de la Corte, y calculan los intereses a la tasa pasiva VIP, la banca Internet Provincia, ustedes van a ver que allí se computa un interés por un plazo fijo digital a 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que se está aplicando la tasa que se otorga a una persona que coloca dinero a 30 días. No se otorga una tasa correspondiente a una persona que deja depositado dinero, por ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años, que es lo que realmente duran los pleitos. Reitero, el aplicativo de la Corte está entendiendo que el litigante coloca su dinero a un plazo fijo a 30 días y se produce un desbalanceo manifiesto. Yo me crucé hace pocos días en un juicio que yo llevo, un fallecimiento, un juicio importante, gano el juicio, se interpone un recurso extraordinario a la Suprema Corte, la demandada deposita un monto e inmediatamente solicita que ese monto que deposita se coloque a plazo fijo renovable a 30 días. ¿Qué hace el Tribunal de Trabajo? Ordena al Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal San Isidro, colocar esa suma. Y leo un acta que yo no la conocía, una acordada de la Corte, sugiero la lectura, es la 3960 del 11 de diciembre del 2019, muy reciente. La Suprema Corte de Buenos Aires, ¿qué hace allí? Dicta al banco la obligatoriedad de cumplir con estas mandas de consignar o colocar el monto a capitalización automática a los 30 días. ¿Por qué? Dice la Corte. Es una acordada con 6 carillas de contenido, explicando que el paso del tiempo en un monto de dinero con existencia de inflación que se coloca sin permitir la capitalización importa una violación constitucional. En consecuencia, si la Corte establece la aplicación como doctrina legal de la tasa pasiva de interés a 30 días, lo consecuente con aquella doctrina es que los jueces otorguen la capitalización. Ahora voy a avanzar para llegar a la misma solución. Esto, reitero, porque nosotros sabemos que cuando existen dos posibilidades interpretativas, el Código Civil y Comercial, en los primeros artículos, esto fue debatido, artículos 1, 2 y 3, se decía, los casos que este código resuelve, o que se resuelven a partir de este código, deben ser resueltos justamente conforme con la Constitución. Entonces algunos doctrinarios dijeron, bueno, ¿para qué el Código Civil dice esto? Bueno, obviamente que Lorenzetti, Elena Hayton y Aida Kemmelmacher saben que el código no podría decir los casos que este código rige van a ser resueltos en contra de la Constitución, porque el código sería inconstitucional. Los legisladores, los proyectistas saben del juego de las fuentes. ¿Qué trató el legislador? El legislador trató de demostrar que cuando hay que aplicar una norma, la interpretación tiene que ser conforme con la Constitución. ¿Qué es esa interpretación conforme? Es la interpretación que además lleva a buscar la solución que hace que la norma inferior no choque con la Constitución. Entonces, cuando se presentan dos posibilidades en la aplicación, como se suele decir que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio, para evitar la declaración de inconstitucionalidad hay que ir hacia esta aplicación. Y digo esto porque hoy está de nuevo resurgiendo, porque las circunstancias económicas así lo marcan, la inconstitucionalidad de la ley que prohíbe la indexación, de la 23.928. Incluso me han pasado ayer alguna sentencia de algún juzgado de primera instancia laboral de la capital federal que ya sale de todas estas cuestiones y dice inconstitucionalidad de la prohibición de indexar. Y entonces digo yo, si la capitalización existe y está reconocida por el legislador y en el 770
el Código Civil y Comercial reconoce y flexibiliza la regla, el operador jurídico tiene que ir por este camino. No es una cuestión novedosa, no es ningún invento. Hay que ir a los juristas clásicos, se suele decir para moderno lo clásico muchas veces, estas citas que yo voy a hacer abonan esta postura. Decía, por ejemplo, Palacio: en economías inflacionarias como la nuestra, la aplicación de este principio, habla de la prohibición de capitalizar, significa lisa y llanamente la expoliación del acreedor, ya que siendo la indexación un proceso de capitalización de sucesivos índices mensuales de precios, la prohibición de hacerlo con relación a sucesivas tasas mensuales de interés, que mayormente cubren el envilecimiento monetario, lleva a resultados notoriamente injustos. ¿Qué decía Truso, por ejemplo? En situaciones como la que vive nuestro país, de inflación que supera lo previsible, el no capitalizar intereses representa un enriquecimiento sin causa a favor del deudor moroso, que cuanto más se atrasa en el pago, verá bajar su tasa de interés efectiva. Porque en la aplicación que utiliza la Corte, se está aplicando una tasa nominal anual. No se está aplicando una tasa efectiva anual. Son cuestiones muy básicas de matemática financiera. Una cosa es la tasa nominal, que se paga por mes, y otra cosa es la tasa efectiva, de aquello que efectivamente percibiría el acreedor de colocar ese dinero, como la Corte está indicando, de acuerdo a su doctrina. Cuando escribía, esto va a salir en un artículo que está en Prensa en la Ley, buscando las citas de autoridad, me encontraba con un fallo que dictó la Cámara Comercial hace muchos años y me interesaba por el magistrado que integraba la Cámara y además por el secretario. Es un fallo de la Cámara Comercial votado por Atilio Alterini como vocal de la Cámara Comercial. ¿Y saben quién era el secretario de Atilio Alterini? Julio César Rivera. ¿Qué dice ese fallo? No se hallan aquí comprometidas las razones de orden moral que tienden a combatir la usura. Máxime cuando en la actualidad la mora en el cumplimiento de las obligaciones genera perjuicios que los intereses cobrados a tasas oficiales no llegan a cubrir. Así, la capitalización del interés o anatocismo legal se presenta como un remedio subsidiario frente a la depreciación del signo monetario. Además, el Código Civil y Comercial, en el 770, reconoce la posibilidad de capitalizar, pero en el 768, inciso C, regula cuál va a ser el interés que se va a aplicar cuando no existe interés convencional, es decir, si yo no he pactado cuál va a ser la tasa de interés que se va a aplicar, y no existe interés legal. Si no existe interés convencional y no existe interés legal, lo va a fijar el juez. En una interpretación a propósito de esa norma, porque el Código de Vélez 622 decía a los jueces, y ahora dice las tasas que se fijen de acuerdo a las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina. Por eso cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial, yo publiqué un artículo en la ley que dije cese de la vigencia de la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la Corte de la Provincia había establecido doctrina a partir del 622. Dijo, del 622 se extrae que se aplica la pasiva. Yo dije, si el 622 cesa en su vigencia, porque a partir del 1 de agosto del 2015 se empieza a aplicar el 768, ya no existe más doctrina legal de la Corte a mérito del Código Civil y Comercial. Obviamente que la Corte rápidamente interpretó el 768 diciendo que allí también se aplica la tasa pasiva. La Corte se metió en algo que no se metieron muchos jueces, llamativamente, que es esa diferencia entre el 622 y el 768. Antes decía los jueces, ahora dice de acuerdo a las reglamentaciones del Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central podría decir en los juicios laborales 10%, en los juicios civiles 50%, no. Las tasas que los jueces apliquen entre las tasas previstas o autorizadas por el Banco Central. Y esto es importante porque, dice el doctor Machado de Santa Fe, cuando el 768 alude a esto, no hay que leerlo únicamente ceñido a la tasa, sino a la operatoria bancaria. Y la operatoria bancaria permite, habilita normalmente la capitalización de los intereses. La capitalización es aquello que es adecuado, consecuente con la operatoria de las normas que nos rigen, de las normas vigentes. ¿Qué decía Borda? Esto les sugiero la lectura del artículo que escribió el profesor Guillermo Borda, es anatocismo, y entre paréntesis con la licencia que tenían estos grandes maestros, y esto es lo importante, entre paréntesis puso Borda, hasta la palabra es vieja. Está publicado en la ley el artículo. Anatocismo, hasta la palabra es vieja. ¿Qué decía Borda? Dijo, la justicia aplica conceptos arcaicos y se llega a la situación de que quien acude a la justicia para percibir un crédito, como consecuencia del perjuicio originado en un deudor moroso, es finalmente el más perjudicado en razón de que la justicia no se ayorna. Resultado, dice,
en relación a esto que estoy explicando a propósito de un acta muy reciente de la Corte. Resultado, el mal pagador, al momento de ser ejecutado, paga el capital, los intereses, los honorarios y se guarda un saldo en premio a su actuación. ¿Cuál es la razón? Sencillamente, estar atado a preconceptos. Y como nosotros no tenemos que estar atados a preconceptos, tenemos desde la abogacía, interpreto yo, la obligación de proponer a los jueces esta lectura, reitero, que no es violatoria de la doctrina legal de la Corte, sino que es consecuente con aquella doctrina legal. Y entonces yo propongo una interpretación dinámica y conforme de este artículo 770. ¿Por qué? Porque existe debate acerca de la aplicación de este artículo, porque el 770 dice que se van a capitalizar los intereses desde la notificación de la demanda y no explicita una cadencia para esa capitalización, cada cuánto, sí explicita una cadencia en el primer supuesto anatocismo, en el convencional. Y entonces a mí se me ocurre que hay que ir a los modernos métodos interpretativos. Cuando el Código Civil establecía o aludía a determinadas normas, generalmente o en algunos artículos aludía a la intención del legislador. El Código Civil y Comercial ya no alude a la intención del legislador, sino que alude a las finalidades de la ley, artículo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no estamos en una interpretación originalista, sino que estamos en una interpretación finalista. ¿Sí? Y esto es importante, decía Aida Kemmelmacher, Aida Kemmelmacher cuando salió el Código Civil, obviamente le pidieron que participe en muchos libros, y como seguramente tenías muchos compromisos, hizo algunos aportes en unas obras. Yo encontré uno muy interesante en los textos legales anotados Astrea, que es el texto puro de la ley, pero Aida Kemmelmacher le hace una introducción. El artículo de ella es Pautas para interpretar el Código. Y entonces ella dice: cada generación reclama su propia individualidad, criterios o ideas originales que en vez de restar seguridad y precisión a las normas, permiten su evolución y progreso. Cuando se sancionó la reforma constitucional en el 94, se escribió un libro de Rubinsal Culsoni que dirigía Horacio Rosati, allí escribe Héctor Masnata y pone una anécdota de Jiménez de Azúa. Cuando participó en la Convención Española, se proyectó una norma y había dudas acerca del alcance de esa norma, y se cuenta allí que le fueron a preguntar al profesor Jiménez de Azúa: profesor, ¿qué quiso decir con esta norma? Y que Jiménez de Azúa fueron a su estudio y le dijo: no sé, ahí está la norma, ahora les corresponde a ustedes interpretarla. ¿Qué quiere decir? Que la norma se despoja de la finalidad en su momento del legislador o de aquello que le dio origen, y tiene que ser interpretada de manera conforme con todo el ordenamiento jurídico de acuerdo a la realidad. Y en síntesis entonces tenemos que el legislador habilite el anatocismo una vez que se notifica la demanda, que el precepto que lo regula tiene que ser objeto de interpretación, que esa interpretación tiene que ser finalista y no originalista, que la censura del cúmulo de intereses para fructificar en nuevos intereses obedece históricamente al repudio de la usura, circunstancia que no se presenta actualmente, que se trata en concreto de verificar que mediante la capitalización no se obtiene un rédito desmedido, al contrario, estamos demostrando que si no se capitaliza se está ahora dando ese crédito que la justicia tiene que mandar a asegurar, que en contextos inflacionarios impedir la capitalización provoca la licuación del crédito, que la capitalización periódica comporta la interpretación de la norma común conforme con la Constitución, artículos 17 y 19 de la Constitución Nacional, que se trata además de una interpretación que evita el remedio extremo de la declaración de inconstitucionalidad, ley 23.928, que prohíbe la indexación, y que constituye además una interpretación razonable, artículo 3 del Código Civil, los jueces tienen que decidir los casos razonablemente, que se adecúa además a la realidad de las operatorias económicas actuales. La Cámara del Trabajo dictó, reitero, un acta. Allí hay un debate acerca de la potestad que tiene la Cámara y cuáles son los alcances, porque ustedes saben que un acta no es un plenario, y entonces allí se está discutiendo cuál es, reitero, el alcance de ese dictado para los propios miembros de la Cámara. Se suele decir, si se logró cierto consenso, existe determinada obligación moral entre los integrantes del mismo cuerpo para replicar la solución, y además de los jueces inferiores, porque si el pleno de la Cámara, implícitamente, no en un plenario, sino en un acuerdo, se ponen
todos en línea acerca de determinada solución, el juez de primera instancia que se aparte de esa solución verá su sentencia irremediablemente revocada. Sin embargo, allí hubo algunas discusiones en torno a esta aplicación y yo voy a hacer algunos puntos, voy a expedirme en relación a algunos puntos que han generado controversia porque me parece importante. En primer lugar, más allá de lo meritorio de la solución de la Cámara que busca esto, lo que me llama la atención es que el primer interrogante que se somete en la Cámara es si es aplicable el 770. Y la Cámara, como primera circunstancia, dice, se resuelve que el artículo 770 del Código Civil y Comercial es aplicable. Bueno, el 770 del Código Civil y Comercial es una norma vigente. La Cámara no podría decir no se aplica. Los jueces de la provincia de Buenos Aires no pueden decir que no se aplica el 770 o seguir debatiendo o dudando acerca de esa aplicación, porque es una norma vigente desde el 1 de agosto del año 2015. En segundo término, ¿qué pasa con las causas que no tienen sentencia firme? Bueno, allí otro tema sobre el que voy a volver, porque si nosotros tenemos cosa juzgada es una cosa, ahora, si no hay sentencia firme y esa cuestión ha sido objeto de recurso, obviamente tiene que haber sido objeto de recurso, porque la Cámara no se puede expedir en relación a circunstancias no planteadas, porque allí se abre la jurisdicción de la Cámara tendrá que expedirse en relación a esto. Se ha generado un debate en torno a pluralidad de deudores. Entonces algunos dicen, bueno, si estamos, por ejemplo, en derecho laboral, aquello más favorable. No, hay que ver cuál es el régimen de la obligación. Si es una obligación solidaria, en las obligaciones solidarias, la mora se extiende al otro deudor. Esto está en el artículo 838. La mora de uno de los deudores perjudica a los demás. Ahora, si por ejemplo es una obligación concurrente, la mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos. Artículo 851, inciso F. Por eso me parece muy valioso la exposición previa de la doctora Silvia Tanzi, porque aún cuando no se conecta directamente con este tema, está poniendo blanco sobre negro acerca de la razonabilidad del operador jurídico, en torno a otras cuestiones. Pero esto es perfectamente trasladable a este tema que estamos nosotros hablando. Y yo traigo acá, el lunes tuvimos en el Instituto de Derecho del Trabajo, que yo tengo el honor de dirigir en el Colegio de Abogados de San Isidro, una reunión ordinaria relativa a este tema, y un colega, me encontré una audiencia con él, en un pasillo de los tribunales, yo estaba por tomar una audiencia y la otra, es integrante del instituto, y yo no sabía que era contador. Entonces me dice, no, yo soy, además de abogado, soy contador. Y esto lo puedo explicar. Le digo, ¿te animás? Sí, voy a hacerte un trabajo, y es el doctor Bergonzi, y me pasó este cuadro. Este cuadro dice, comparativo, inflación, tasas de la Cámara, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Después de esto hagamos el pasaje a la afectación de nuestros honorarios y háganla en la caja de previsión en la afectación a la cuenta de aportes. Él tomó con su señora, que lo ayudó a hacer esto, una serie de 10 productos que un trabajador, cualquiera de nosotros, va a adquirir. Puso pan francés, harina de trigo común, fideos, carne picada común, aceite de girasol, leche entera en sachet, huevos de gallina, azúcar, yerba. Comparó septiembre de 2016, septiembre del 22. Inflación acumulada, promedio, en esos 10 productos, 1097%. ¿Y por qué digo promedio? Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a la inflación del azúcar, en ese mismo periodo es 1449%. Acta con capitalización de la Cámara, la que recién referíamos, 1151%. ¿Qué quiere decir? Que 1100 de inflación, 1151, en 6 años una tasa pura del 50%, menos del 10% anual de tasa pura. Acta de la Cámara sin capitalización en el mismo periodo, 319%. Quiere decir que perdemos 800% frente a la inflación. Doctrina legal de la tasa digital de la Corte. En el mismo periodo hizo fácil. Entró Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, tasa de interés 30%, 30 días. ¿Saben cuánto da? 201%. Quiere decir que hay 900% de pérdida, 1100, 1150, 1100 de inflación, 200% de tasa de interés. Y esto rompe el propio concepto de tasa de interés. Y me lleva a otro temita que si me dan 2 minutitos más, conecto con esto. ¿Qué es el interés? El interés es el resarcimiento de un daño. Ningún resarcimiento, ninguna indemnización puede ser negativa.
Esto es como si en el caso de la doctora Silvia Tanzi, cuando iba a su juzgado civil de primera instancia en la capital federal, ella le dice a esta persona que perdió 2 brazos y 2 piernas, bueno, ahora te vas del juicio sin los 2 brazos, sin las 2 piernas y además te voy a golpear el ojo. Esta es la realidad, no se está indemnizando, se está licuando, se le está produciendo, se le está agravando el daño. ¿Por qué? Porque cuando se sancionaron la normativa que regulaba el interés moratorio, se debatió acerca del alcance de esa normativa. ¿Y qué se dijo? Si el interés era todo el daño que se podía reclamar, o el interés es un mínimo presumido de daño. Esto venía también del derecho civil francés, donde el legislador había establecido determinada solución, del derecho italiano y alemán con otra solución, y se debate actualmente. Y entonces, ¿qué propongo yo también? Empezar a debatir. Si nosotros tenemos que quedarnos con este 200% como indemnización única derivada del incumplimiento de una deuda, en este caso si hay una tarifa de una deuda de dinero, o yo puedo reclamar los mayores daños. El interés, dice la doctrina más importante actual del país, a mérito del Código Civil y Comercial, 2 profesores importantes de la actualidad, el doctor Pizarro y el doctor Ossola, 2 profesores de Córdoba que todos hemos leído, convienen en que el interés es un piso mínimo presumido, ¿sí? Es una tarifa, es una presunción legal de daño y que nada obsta a reclamar los mayores daños que el incumplimiento de una deuda de dinero pudiera implicar. ¿Esto qué quiere decir? Que yo en la demanda, todos los abogados y las abogadas de la provincia de Buenos Aires, podemos poner este capital más intereses y costas y además poner otro capítulo en la demanda reclamando los daños adicionales derivados del incumplimiento de la deuda de dinero. Y allí podríamos reclamar las consecuencias patrimoniales, el daño material, pero también podríamos reclamar las consecuencias extrapatrimoniales derivados de ese mismo daño. Son todas ideas a las que lamentablemente tenemos que llegar por imperio de doctrinas que son anacrónicas, de doctrinas que están desapegadas de la realidad. Y además, esto lo decía el viernes acá, que tuvimos el Congreso Nacional de Derecho del Trabajo de la FACA, y yo estaba en el auditorio con un ex juez de la Cámara de Apelación del Trabajo y con una jueza de un Tribunal de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Y entonces dije, bueno, y que ningún juez me diga, a mí me gustaría aplicar otra tasa, pero no la aplico porque si no le causo mayor perjuicio, porque entonces el expediente se va a la corte y dura mucho tiempo y en ese trámite, en definitiva, termina perdiendo más. Porque si un juez, por ejemplo, decide capitalizar los intereses en esta forma en la que estamos exponiendo, no está violando la doctrina legal de la Corte, porque la Corte nos expidió sobre el 770 del Código Civil y Comercial. La doctrina de la Corte es a propósito del 768. Y ustedes saben que para llegar a la Corte tienen que cumplirse requisitos de admisibilidad de los recursos. Un requisito es el monto del agravio. Y el monto del agravio no es el monto del juicio, sino que es el monto de la cuestión que yo quiero someter a la Corte. Entonces, para poder llevar la cuestión del anatocismo a la Corte, tendría que darse un caso donde la liquidación, capitalizando y sin capitalizar, tuviera una diferencia mayor a los 500 ius, que son el monto mínimo para recurrir. 500 ius arancelarios hoy son más de 2.700.000 pesos. En consecuencia, el juez que aplique esto no va a tener el temor de que la Corte pudiera revocar esto y el expediente irse a la Corte porque el recurso extraordinario no podría ser concedido. Es una cuestión que fenece en la instancia ordinaria y que no pasa a la instancia extraordinaria. Esto, y con esto cierro, hay mucho más para decir, y con esto cierro porque cuando analizaba esto me encontraba con algunos artículos en los que buceaba o abrevaba para escribir mi artículo, y encontraba con que Aida Kemmelmacher, en el año 1976, Jurisprudencia Argentina, publicó un artículo comentando un plenario de la Cámara Civil. ¿Saben qué era el plenario? El plenario fue a propósito de que en la Cámara Civil, mayoritariamente, no se aplicaban intereses sobre las deudas alimentarias, sobre las deudas alimentarias del derecho de familia. ¿Qué se decía? ¿Qué se decía? Hasta antes de ese plenario. El concepto legal de interés se vincula con el de un capital productor de frutos, carácter que no tienen los alimentos, que están destinados a sufragar las necesidades del alimentado y no a producir ganancias.
Esa era la posición anacrónica que se aplicaba en 1976. En su juventud, Aida Kemmelmacher publicó en Jurisprudencia Argentina en 1976, tomo 3, página 643, si alguien lo quiere ir a buscar, hizo el comentario de este plenario y con un apunte auspicioso diciendo que esto se ayornaba a la realidad de ese tiempo, y 39 años después talló en la redacción del Código Civil y Comercial, donde en el artículo 552 se puso que para los intereses, para los alimentos se van a aplicar intereses, pero además que esos intereses van a ir a la tasa activa más alta y que además los jueces van a aplicar un interés adicional para combinar al cumplimiento. ¿Y por qué digo esto y termino con esto? Porque nosotros tenemos en la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que cuando advino la vigencia del Código Civil y Comercial, dijimos, bueno, esto está fijado para los créditos por alimentos, hay reglas interpretativas, la analogía, la razonabilidad, que es una máxima que los legisladores la pusieron al principio. Yo estuve en algunas charlas y decían, se debatió mucho si un título preliminar sí o no. ¿Y por qué entonces, dijo Aida Kemmelmacher, pusimos el título preliminar? Y porque tal vez si el código tiene 2.500 artículos, el artículo 2.380 al final no lo leen todos, pero los primeros 10 o 15 artículos lo leen todos. Entonces vamos a poner en el 1, el 2 y el 3 lo que todos queremos, lo que queremos que lean todos. Y entonces allí se establecieron estas máximas que estamos marcando, por ejemplo, el recurso a la analogía, a estas interpretaciones, y esto viene a cuento porque cuando advino la vigencia del Código Civil y Comercial dijimos solución para los alimentos, créditos de naturaleza alimentaria. En la Corte de la Provincia de Buenos Aires se dijo, una cosa son los alimentos y otra cosa son los créditos de naturaleza alimentaria. Me parece una solución que no es adecuada, que no es consecuente, que no es razonable, y por eso nos corresponde a todos nosotros, abogadas, abogados, profundizar en estas interpretaciones, realizar los planteos en resguardo de los derechos de nuestros clientes, en resguardo de nuestros honorarios y en resguardo, y esto para conectar con aquella invitación que muy gentilmente Daniel me hizo, con, en definitiva, aquello que nos va a corresponder en los momentos de nuestra jubilación. Y esto que nos proponemos como abogados es también ser consecuente con aquello que enseñaban los clásicos. En algún librito que escribí puse en las primeras páginas una cita que saqué de un artículo de un ilustre profesor de Derecho Civil que titulaba Cuerpo y Alma de la Reforma Civil, y él hablaba de la interpretación en ese momento del Código Civil bajo la Ley 17711 y citaba a Plañol. Y Plañol ha dicho o ha escrito que el derecho se elabora en los parlamentos, pero también en los tribunales, que son algo así como una especie de parlamento en sesión permanente. Nosotros como abogados y como abogadas no tenemos que olvidarnos de ese rol, porque aquí están en juego cuestiones de índole constitucional y de índole legal a la que no podemos ser ajenos. Perdón por la extensión, les agradezco mucho. Hace entrega de un diploma al presente doctor Juan Formaro, el presidente de la Caja, Daniel Burke. De esta forma le damos cierre a esta primera parte de la jornada, aniversario número 75 de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires. Gracias a todos por asistir y los esperamos mañana desde las 9:30 de la mañana. Gracias.